Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si va a aplaudir, hágaselo, es para el Señor. Gloria sandadas al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios de los cielos. A todos los hermanos y amigos que nos están mirando a través de la red, somos la Iglesia Cristiana Encounter with God de Soledad, República de Colombia, aquí del municipio de Soledad. Es un honor tenerte aquí allí y a los aquí presentes para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el consejo de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, su palabra oye. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, amados y amigos y hermanos aquí presentes, ¿por qué la necesidad de sembrar en el reino de Dios? ¿Por qué es una necesidad hacerlo? A través de la palabra del Señor estaremos con mucho gozo y con mucha alegría compartiendo este mensaje para que seamos edificados, tú y nosotros aquí presentes, de inmediatamente después de que la iglesia y usted le dé un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios de los cielos. Dice el texto bíblico, dice, estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 2 al 9. Y dice de la siguiente manera: yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedra preciosa, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedra preciosa y piedra de mármol en abundancia. Dice 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Me gusta esta expresión de Salomón. Por cuanto tengo mi afecto, David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular, o sea, hablando de él personalmente, oro, sí, y plata, que además todas estas cosas he preparado para la casa del santuario, para las cosas del santuario, o la casa del santuario, que he dado para la casa de mi Dios. Dice el verso 4, 3,000 talentos de oro de Ofir, el mejor, y 7,000 talentos de plata refinada, la mejor, para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las casas, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra de la mano de los artífices, o sea, los orfebres, los que laboran las prendas. ¿Y quién, dice aquí, y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Luego añade, verso 6, entonces los jefes de la familia y los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, con todos, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de plata. Oye, mire, ¿sí? Talentos, 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro. Mire esto, tremendo, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Miren lo que el pueblo ofrecía. Luego viene el 8, y el 9. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, o sea, en mano de
y el Gergesonita. Y dice verso 9, y se alegró algunos del pueblo. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Sea Dios bendito para siempre. Hoy quiero hablarles o quiero enseñarles algo. Toda ofrenda es una semilla. Diga conmigo, toda ofrenda es una semilla. Todo lo que ofrecemos a Dios es una semilla. Si sembramos una semilla, debemos esperar que nos dé ¿qué? Fruto. ¿Sí? Ahora, para que esa semilla dé fruto, dependiendo de qué, del terreno donde la sembramos. Porque no vamos a sembrar una semilla en un terreno inadecuado. Los frutos tienen sus tierras escogidas donde se puede sembrar. Por lo menos los climas tropicales tienen una especie de frutas. Los climas que son más en la parte fría tienen frutos que solo produce la tierra fría. Entonces, de acuerdo al terreno, así vamos a cosechar. Ya. Hablamos dependiendo del terreno donde ¿qué? Sembremos. El terreno es el corazón del sembrador. Y la tierra que representa el corazón de quien recibe la semilla o ofrenda, para que siga ofrendando, o sea, que se cumple la ley de la multiplicación. Cuando hablo esto, es que si usted siembra en el reino, en el país donde tú estés, tienes que saber escoger el terreno, porque hay terrenos fértiles como hay terrenos estériles. Ahora, podría decirme, tú, hacerme una pregunta, tú que me estás mirando, ya los de aquí lo saben, ¿cómo sé yo quién es buen terreno? Bueno, muy sencillo. Cuando usted ve personas pidiendo plata y pidiendo plata y pidiendo plata y pide plata y pide plata y nunca se cansan de pedir, ese es un mal terreno, porque están pidiendo como para enriquecerse y de pronto a una manera de explotar a la persona. Pero cuando usted ve que un varón o una sierva le pide a usted, pero usted ve que esa persona es una persona humilde, que usted ofrenda, diezma, pero esa persona es generosa con el resto del pueblo, esa es buena tierra y ahí tú puedes sembrar, porque la semilla que tú das, él la siembra y se sigue multiplicando, etcétera, 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 etcétera. Entonces podríamos decir, es importante que cada vez que se nos hable de semilla, de inmediatamente tenemos que pensar que en el terreno, ¿sí? Que la vamos a sembrar o vamos a sembrar la semilla, ¿sí? Si la tierra es buena, tendrás fruto abundante. Pero si la tierra es mala, personas que piden plata para darse altos y grandes lujos, eso no es buen terreno, ese es mal terreno. Entonces, porque Dios no bendice eso, Dios bendice cuando se hace la obra de corazón y que se da de corazón, cuando hay generosidad tanto del pueblo como del ministro, esa es buena tierra. Decíamos que esa tierra debe estar húmeda. La tierra hay que prepararla. El campesino no siembra la semilla hasta que no caiga la primera ¿qué? Lluvia. Cuando caen las primeras lluvias, la tierra se ablanda. Entonces siembra la semilla porque sabe que va a empezar a germinar y ser productiva para su vida. Decíamos un poco más. Hoy quiero enseñarle cómo sembrar para cosechar. Por eso el tema de esta mañana se llama la necesidad de sembrar en el reino de Dios. Les hablo de este tema porque si desconocemos las leyes del reino de dar y recibir, no tendremos una economía sólida, estable en estos tiempos difíciles.
Podríamos decirle entonces en primer lugar, el principio de la siembra y cómo recoger cosecha. ¿Cómo se llama el primer paso? El principio de la siembra y cómo recoger cosecha. Pablo nos habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice el verso 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que quiere decir esto es lo siguiente. Si yo tengo 10 hectáreas de tierra, pero de las 10 hectáreas solamente siembro en una, obvio que la cosecha va a ser menos. Pero si yo tengo 10 hectáreas y esas 10 hectáreas yo las cultivo, las cosecho, siembro en ellas, la cosecha va a ser ¿qué? Mayor. En otro sentido, si tú puedes darle a Dios una ofrenda en el lugar donde tú estés, en la iglesia donde te congregues, o aquí en este lugar, una ofrenda de peso, o sea que tú vayas a sembrar con generosidad, pero en abundancia. De la misma manera como tú lo siembras, Dios te va a bendecir a ti. Porque es que el texto dice claramente, el que siembra escasamente, o sea, si usted siembra cualquier cosa, va a recibir cualquier cosa. Pero si siembra algo importante, algo firme, va a recibir bendiciones grandes y sobreabundantes. Es muy importante escoger el terreno. Sí, el terreno donde se va a sembrar. Eso es de suma importancia. Decíamos algo más. Sembrar para cosechar es una ley del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Me escuchó? Sembrar para cosechar. De acuerdo con, por decirlo así, de acuerdo a la siembra que sembremos, se cosecha en todas las áreas de nuestra vida, aquí en la tierra, ¿sí? Por decirlo así, cosechamos en la familia. Si yo trato a mis hijos de una manera inadecuada, el trato de ellos hacia mí va a ser de la misma manera. Si yo siembro en ellos confianza, ellos van a tener un padre en confianza. Si yo siembro en mi familia armonía, paz, lealtad, voy a recibir lealtad. Si trato a mis hijos mal, ellos me van a tratar mal. Si trato a la esposa mal, pésimo, con palabras y grosería y altanería y un lenguaje inadecuado, voy a recibir eso. Ya. Y lo mismo puede suceder en el ministerio. Si yo me porto bien con las personas en el ministerio, ellos se van a portar bien conmigo. ¿Me está escuchando? En lo espiritual, la misma manera, y en lo material, y aún en las finanzas. Por eso que hay que sembrar. Si tú eres un sembrador de paz, un sembrador del evangelio puro, neto, a donde estés, Dios te va a bendecir porque estás sembrando en el reino de Dios la palabra del Señor. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿sí? A veces pensamos que la iglesia no puede ser tan bendecida porque no. Dios nos habla en la Biblia, y ahorita lo vamos a estar mirando, nos habla de plata, nos habla de oro, nos habla de bronce, que aún hacen monedas de bronce. ¿Ya? Y Dios nos habla de ello porque es que Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Donde esté su pueblo debe ser ¿qué? Bendecido. ¿Me hago entender? A su nombre. Pero hay algunas cosas que nosotros también tenemos que mirar. Y así, practicar ¿qué? La gratitud, ser una persona bondadosa, generosa. Sí, sacrificar algunos placeres en la vida, llevar esa vida súper cómoda y no, sino sacrificar cosas que no son necesarias. Por ejemplo,
Hay personas que gastan dinero en vanidad, ¿sí? Que gastan dinero en cosas que no debe gastarlo, ¿verdad que sí? Podríamos decir, perdonar, tú debes cambiar la historia, y podríamos decir, respetar el valor de tu ¿qué? Dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te bendice, tampoco tú vas a coger el dinero y vas a tirarlo por la ventana, sino ser un buen administrador del reino. Denle un aplauso a nuestro Dios. Podríamos decir, Dios quiere vernos cosechar fruto en abundancia. Dígale que está a su lado, Dios quiere que tú tengas abundancia. ¿Sí? Eso está bien. En todas las áreas de ¿qué? De nuestra vida. Si tú estás creciendo espiritualmente, obvio que económicamente debes estar creciendo también. Si tú estás creciendo espiritualmente, se debe ver en la economía, ¿verdad que sí? Dios le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que si tu vida espiritual va prosperando, tu economía tiene que ir prosperando, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Bendito sea Dios. Ese aplauso es para mí. A mí me gusta, a mí, yo no quiero que me aplaudan a mí, quiero que aplaudan al Señor Jesucristo. Eso es muy interesante. Gloria sea dada al Señor. Entonces decíamos, pero debemos sembrar cada día y aprender a sembrar lo mejor. ¿Qué quiere decir lo mejor? A Dios no le podemos dar cualquier cosa. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no lo hemos aprendido. A Dios tenemos que darle lo mejor, ¿sí? Porque nadie que no haya sembrado podrá recibir cosecha abundantemente. Yo no puedo ir en el carro y salir por ahí y traer un gajo de plátano cuando yo no tengo finca y no cosecho, a menos que me lo regale. Pero si yo me meto a una finca ajena a cortarme un gajo de plátano o arrancar una mata de yuca, acá lo que me están mirando, la yuca es un producto de la tierra tropical aquí en nuestro país, y el plátano también. Quizás en tu país le dirán de otra manera. Bueno, el caso es que yo no puedo robarlo si no lo he sembrado. Entonces yo no voy a recibir lo que no he sembrado. Tengo que sembrar para poder ¿qué? Cosechar. ¿Verdad que sí? En segundo lugar, ¿por qué se habla de la siembra como un principio? Sí, la siembra y la cosecha son un principio porque es una ley que se cumple. ¿Sí? Ley que se cumple, por decirlo así, a cabalidad en quienes lo practican. Yo voy a hacerle una demostración aquí. Mire, este es un... Aquí se cumple la ley de ¿qué? ¿Quién está tirando el pañuelo? ¿Usted? Usted. ¿Y quién lo recibe? Usted. Exactamente. De la misma manera, si yo doy, voy a recibir, soy yo. Yo voy a ser el que voy a recibir. Denle el aplauso al Rey. A su nombre. Entonces decíamos, tenemos como ejemplo la ley de la gravedad, ya le acabé de mostrar. Si dejas caer algo de tu mano, ¿caerá a dónde? Al suelo. Esa es la ley de la gravedad. Así como es la ley de la gravedad, así también es la ley de sembrar y cosechar. Decíamos aquí, teniendo en cuenta que esta ley opera continuamente en el universo, la ley la vemos cotidianamente, la vemos nosotros. Lo que sube, ¿qué sucede con lo que sube? Baja. Un avión sube, pero no va a durar toda la vida en el aire, tiene que bajar. ¿Me hago entender? Y cualquier que sea el elemento, sube, tiene que bajar. Se cumple la ley. Otra ley es la ley de la
atracción, ¿sí? Esa ley, dos elementos, cuando dos elementos se traen como los imanes, se atraen uno al otro. ¿Ya? También se habla de esta ley en la parte de las relaciones a nivel humano, que se atraen el uno al otro, se miran y se atraen y se visualizan, y bueno. Y la ley del vacío y muchas entre otras. Cuando hablamos de la ley del vacío, es que Dios no puede llenar algo que está lleno. Debe haber vacío para poder, ¿qué? Llenar, por decirlo así. Por eso dice, sed lleno del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, pero no significa que somos llenos. Somos llenos cuando nos disponemos a que esa llenura llegue a plenitud en nuestras vidas. En griego la palabra plenitud es pleroma, quiere decir lleno, rebosante. Bien, pero para eso yo tengo que vaciar. ¿Qué tengo que vaciar yo? Lo que no sirve. La mentira, el engaño, la falsedad, la grosería, la tenería, el celo, la contienda, el odio, el resentimiento, sacar todo eso para que Dios pueda llenar de su excelencia en cada uno de nosotros. Sea bendito Dios para siempre. Podríamos decir acá, Dios diseñó la siembra y la cosecha como un círculo que nunca deja de ser, por decirlo así. Desde el momento en que la semilla da fruto, en el fruto tiene la semilla, Dios nos está haciendo saber que el principio, mire eso, que el principio de la siembra y cosecha vive por sí mismo. Por ejemplo, usted aquí, quiero que el camarógrafo me tome aquí a este lado. Hágame una toma aquí, por favor. Mire, acá. Este es un arreglo floral. Son unas flores. Son bonitas, hermosas. Pero estas flores, usted le ve una semillita aquí, pero esta semilla no se puede reproducir. ¿Por qué? Porque la hizo el hombre. Pero si fuera una planta natural de la naturaleza, ella se echa semilla y se puede reproducir. Alabe al Señor. Entonces, por eso que la semilla da fruto por sí misma. ¿Me está escuchando? Decíamos también, mire lo que dice Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Sí? Hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. ¿Sí? Según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, igual así. Entonces usted ve que usted se come un mango, el mango es muy delicioso, a mí me encanta, ¿sí? Pero a la parte interna del mango, ¿qué encuentra usted? Una semilla. Usted consumió la pulpa, pero siembra la semilla y se sigue reproduciendo mango, mango y mango. ¿Me das cuenta? Está la semilla muy bien clara. ¿Verdad que sí? Tremendo esto. Ahora dice, también dijo, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruta, cuya semilla está en él, según el género, y luego añade, y vio Dios que era ¿qué? Diga conmigo, bueno. Denle aplauso al Rey. Debe ser lo fuerte que para que usted no se vaya a dormir acá. A su nombre, gloria. Entonces decíamos, esto es tan real que hay plantas y frutos que nacen sin que la mano del hombre intervenga. Por ejemplo, usted en el techo, más que todos esos techos de teja, de barro, de los años allá en la época de la colonia, ¿sí? Usted
alcanzan a asomarse y ver que de ahí sobre ese techo hay una planta. Hay una planta. Los animales, los pájaros la trajeron, la soltaron allí y dio semilla. Ahora, ¿por qué dio esa semilla? Porque esa semilla no la hizo el hombre. Fue creada por Dios para reproducirse y reproducirse y reproducirse. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces Dios desea lo mejor de la cosecha. Sin embargo, Dios reservó las mejores cosechas de la tierra para cuando el hombre que disponga todo su ser para sembrar y cosechar. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que a veces nosotros podemos darle a Dios una ofrenda buena, hacer un voto al Señor bien gordo, me hago entender, pero a veces parece que como que adoramos más el dinero que hemos tenido que a Dios que nos los ha dado. ¿Me escuchó? Ahora, ¿qué tal si Dios me da a mí, por decirlo así, 2 millones de pesos? Y esos 2 millones de pesos los ofrendo a Él, y mañana más tarde, al ofrendárselos a Él, 2 millones de pesos ofrendándoselo a Dios, yo pienso que es hasta más importante que yo tenerlos en el bolsillo, porque es que Él, esos 2 millones que yo le ofrecí, es lo que va a traer la bendición, y de pronto no voy a tener 2, sino mucho más que 2 en mi bolsillo, porque vienen con la bendición del cielo. Esto hablando de esta manera, ya. No estoy diciendo que usted tiene ahora que trae 20 millones, 50 millones. Por mí, si lo trae, gloria a Dios, porque bastante que lo necesito, porque en la obra de Dios hay muchas cosas que hacer. Pero lo que quiero en esta mañana es despertarte ese espíritu de generosidad, que no acortes tu mano a quien te da lo que tienes tú en el bolsillo. Alábelo si puede. Podríamos decir también que es considerado como un principio de siembra, de la siembra y cosecha, porque nos produce prosperidad que económica, ¿verdad que sí? La Biblia habla de economía, finanzas, más de lo que podemos pensar, imaginar. Sí, a veces cuando usted escucha a los pastores hablando de dinero por allí, pero es que estoy explicando, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, cuando se hace dentro de la línea de Dios, eso va a ser bendecido. Pero si la gente manipula personas para explotarlo, eso es a donde usted siembre una semilla por medio de una explotación, por un labrerío, por un palabrerío, Dios no le va a prosperar. ¿Me hago entender? Porque Dios no va a respaldar la palabra de un parachín. Él respalda su palabra. Y Él dice que su palabra no regresará vacía cuando se hace dentro de la óptica divina de Dios. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre. Entonces tenemos que, si somos buenos diezmadores, ofrendadores, vamos que en ascenso. Vamos subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. No podemos ir en descenso, en descenso. Si voy descendiendo, descendiendo, algo está pasando. ¿Dónde? Puede ser en la tierra o puede ser en mi propio corazón. ¿Está claro eso? Decíamos, esta es la razón por la cual el diablo ha trabajado o trabaja contra el pueblo de Dios para que éste viva en escasez, ¿sí? Económica, al grado que muchos piensan que hablar de dinero no es espiritual, ¿sí? ¿Me escuchó eso? Hablar de dinero no es espiritual. Ahora, digo el diablo, quiero que me abra el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. El capítulo 5,
Bendito sea Dios de los cielos. Hechos capítulo 5. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Vamos a leerlo. ¿Alguien que pueda leerlo allí? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, Por aquí. vendió una heredad. Dale. Vaya. ¿Hasta dónde? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Hasta allí. Amén. Entonces, mire esto. ¿Quién fue que le puso en el corazón a Ananías y a Zafira incumplir con la ofrenda que habían prometido? Satanás. Fue Satanás. Cada vez que tú vas a ofrendar o a darle a Dios, ¿sí? Tú vas a ofrendar a Dios o vas a diezmar. Satanás va a tocar tu corazón para que no cumplas con lo que Dios desea que tú hagas, porque Él sabe que si tú eres prosperado como Dios quiere que sea prosperado, tienes mayor capacidad para ofrendar y que el reino de los cielos se extienda sobre esta tierra. Entonces ese es el enemigo, el archienemigo, es el que te trabaja ahí en el corazón para que no lo hagas. Sí, y eso es algo que el enemigo está haciendo en mucha gente que se deja manipular por él. Decíamos, algunas personas, o aún cristianos, piensan que entre más pobres económicamente son, más espirituales son. Sí, no, la humildad es humildad, pero qué tremenda humildad, ¿sí? Y más santo porque es pobre, es demasiado pobre. Y eso lo hace como que él se siente que es más santo, ¿sí? E incluso cuando algún hermano o siervo o sierva de Dios vive bien, lo critican. Mira, ve, cómo va prosperando, ve. Mira, ve, mira el pastor, ya tiene carro, ya tiene finca, ya tiene... Y empiezan a criticarlo, aún los mismos hermanos. Y esa es plata de los diezmos que ya nosotros le damos. Y eso, y empieza a hablar. Porque piensa que de ser económicamente. Sí, el diablo se ha encargado de poner eso en el corazón de los cristianos, que el tener dinero no se puede agradar a Dios. Ahora, hago alusión a esto. ¿Cuántos han leído la historia de un muchacho llamado Lázaro? De un señor, ¿sí lo escucharon? ¿Quién era Lázaro? Mendigo. ¿Ah? Un mendigo. ¿No escucho bien? Un mendigo. Un mendigo. Lázaro era un mendigo. Ahora, supongamos que todos los que estemos aquí tuviéramos el espíritu de Lázaro. ¿Con qué se pagaría la luz? ¿Con qué se pagaría la luz? ¿Con qué se pagarían las cosas que se necesitan? Entonces, está totalmente equivocado. Ya. Un mendigo, Lázaro era un mendigo. Vivía de las mendigas, o sea, de la milicia, de lo que la gente le daba.
ya, de la mendicidad, y nosotros no somos para vivir así. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, y si el Rey es rico, sus hijos deben ser ricos también. En otras palabras, si yo muero próspero, mis hijos van a heredar de mí, de mi riqueza. Pero si muero pobre, que tienen que recoger para enterrarme, mis hijos van a heredar terror. Van a sentir escasez y se van a sentir inclusive hasta avergonzados porque tuvieron que recoger para poder sepultarme. ¿Verdad que sí? Entonces hay que tener bien claro eso. Entonces ese espíritu de Lázaro, échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Échelo fuera, hermano. Decíamos algo más. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Mire bien, para los que creen que los que se meten en el evangelio son personas arruinadas. Arruinado si es un mal administrador. Dice Deuteronomio 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Oiga bien. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró, oiga bien, bajo juramento, que juró a tus padres como en este día. ¿Me escuchó? Entonces, si Dios juró prosperar a nuestros antecesores, también nos prospera a nosotros, pero tenemos que caminar como Él quiere que caminemos. Alabado sea Dios. Bendito sea el Dios de los cielos. Así que, si tenemos riquezas, que sea Dios quien nos las dé, o sea Dios quien nos dé el poder de hacerlas, ¿sí? Y no a nuestra, ¿qué? Manera, porque si hacemos riqueza a nuestra manera, es robando en la empresa, robando por aquí, donde quiera que veamos la oportunidad de robar, de engañar, de estafar a alguien por tener plata, a mal, a vida, ese dinero no es bendecido por Dios. Dios bendice lo que entra a tu bolsillo justa y legalmente. A eso prospera el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Ahora les estaré hablando de dos maneras para prosperar bíblicamente, ¿sí? De estas dos maneras, usando ¿qué? El principio de la siembra y cosecha. Primero, siendo generosos con la obra de Dios. Mire, nosotros en esta época de pandemia debemos ser las personas más agradecidas con Dios. ¿Cuántos miles y centenares de personas se fueron en la pandemia? Pero tú no te has ido. Ahora, ¿qué significa? Si se fueron y tú no te has ido, porque el propósito de Dios sigue vivo, latente contigo. Eso muestra que usted todavía es inmortal hasta que Dios no cumpla el propósito con su vida. Entonces, hoy más que nunca debemos ser más agradecidos que en otras ocasiones. Porque bajo de una pandemia, Dios nos ha mantenido. Gracias a Él, estamos con salud, estamos aquí, echando para adelante y con un deseo de hacer una ofrenda generosa para Él a fin de año, para darle gracias por preservarnos la vida y tenernos en cuenta para realizar su propósito sobre esta tierra. Entonces decíamos, siendo generosos, sí. Dice Corintios, segunda de Corintios 9, 10 y 11. Dice el 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera.
Luego añade, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Verso 11, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad. O sea, la parte económica, ¿sí? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira esto, tremendo. Ahora mira lo que dice. Así, aquí su palabra nos enseña que Dios le da semilla al que se esfuerza en sembrarla. Al que se esfuerza en sembrarla. Y que eso hará que él tenga todo lo necesario. Pero el verso 11 nos dice, la traducción nueva versión internacional nos dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. O sea, que Dios me da para que yo dé. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios me da para que yo dé. ¿Me está escuchando? A su nombre. Para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Bendícelo en esta mañana. Entonces, Dios me da y empiezo, ay, pero yo puedo dar como 2 millones de pesos, pero, ay, si los doy entonces, después que me quedo. Yo puedo dar 500,000 pesos, pero, ay, si los doy entonces no estás cumpliendo, o sea, tú no quieres cosechar. No quieres cosechar. ¿Cuántas veces en cualquier enfermedad se gasta uno 6, 7, 8 y 10 millones de pesos en un momentico? Y a veces hasta se muere. Y se pierde la plata. A la única que no se le perdió la plata fue a la mujer de flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús. Bueno, no recuperó la plata, pero sí recuperó la vida y la salud. Alabado sea Dios. ¿Sí? Pero los médicos disfrutaron de esa decisión de ella. Sí. Decíamos, entonces, mire lo que dice el verso 11. El verso 11 lo que quiere decir, que ustedes serán, ¿qué? Enriquecidos, ¿qué? En todo, para que puedan ser, ¿qué? Generosos con la obra, y esto resulte, ¿qué? En acción de gracia a Dios. O sea, Dios te bendice para que tú bendigas a otro. Alabado sea Dios. A su nombre. Entonces, cuando de tu ganancia eres generoso, oiga bien, de tus ganancias eres generoso para o con la obra de Dios, tú le estás dando gracias a Dios por esa ganancia, con el solo hecho de sembrar con generosidad en su casa, o sea, en la iglesia, en el templo, a su nombre. Podríamos decir, ahora, si este principio de la siembra y la cosecha es un círculo, por decirlo así, virtuoso, un círculo virtuoso, llamémoslo virtuoso, que da semilla al que siembra, y el que siembra le da más semilla. De igual manera que es enriquecido debe ser generoso con la obra de Dios, y el que es generoso con la obra de Dios será que enriquecido. Entonces, vale la pena sembrar para recibir de Dios, seguir sembrando, y de esta manera extendemos el reino, pero nosotros también vamos a ser prosperados. Segunda de Corintios dice, así que me pareció necesario rogar a estos. Estoy en 2 Corintios 9, 5 al 7. Dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta, o sea, la ofrenda que ustedes habían prometido. Entonces estará lista para una ofrenda generosa y
como una qué y no como una qué, tacañería, así lo dice la Nueva Versión Internacional. O sea que tacañería es amarrado. Y entonces pensamos que es que Dios no sabe qué podemos darle. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Ocurre que Dios bendice a cualquiera de ustedes que está aquí y le da 100 millones de pesos. Dios sabe que te dio 100 millones de pesos y sabe que de los 100 millones tiene que darle 10. Él lo sabe, porque no recibimos nada sin la voluntad de Él. Entonces, Él sabe qué puede darle. Por eso fue que Ananías y Zafira como que pensaban que yo no sabía por cuánto habían vendido la casa o la mejora y cuánto se habían encaletado en el bolsillo. Dale un aplauso al Rey. Parece que Ananías y Zafira no se acordaban de eso. A su nombre. Amén. Lo hicieron allá escondido, pero se olvidaron que Dios es omnisciente y es omnipresente. Por eso Pedro dice, ustedes están locos, ustedes creen que han engañado a mí, engañaron al Espíritu Santo porque dejaron que el diablo les tocara el corazón. A su nombre, a su nombre. Entonces podríamos decir, no se puede dar con tacañería. Ahora yo quiero mirar un texto sobre lo que es el tacaño. Vamos a mirar en el libro del profeta Isaías. Por favor, llévame allá de uno de ahí. Isaías 32. Ay, no lo encontraba. Creo que el verso 5 en adelante, ¿verdad? Ah, sí. El ruin nunca más será llamado generoso, El ruin, o sea, el pobre nunca será llamado generoso, sí. ni el tramposo será llamado espléndido, El tramposo, el que roba, el que hace las cosas robando y no paga, siga. porque el ruin hablará riundades, O sea, el ruin habla ruindades, o sea, si es miserable, sigue siendo miserable y habla de su miserableza. Si es pobre, habla de su pobreza. Sigue leyendo. y su corazón fabricará iniquidad Oiga, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. denle un aplauso al Rey. Oiga bien, ¿escuchó eso? A su nombre. ¿Escuchó eso? Entonces usted va a escuchar personas por ahí, no, pero si tú das, mira, tú estás dando plata allá, te vas a poner pobre, era que tal, que no sé qué. Y él habla ruinado, él es ruinado, vive arruinado, no tiene nada. Es que ni siquiera da, ni da él, ni deja que los demás den, porque es un miserable. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero el que es bendecido recibe bendición para impartir bendición a los demás. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El que siembra escasamente segará. O sea, si yo siembro con una mentalidad de ruin, eso es lo que voy a recibir. Y el que siembra en abundancia cosechará. Luego añade, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Denle el aplauso al Rey. Este principio
¿sí? O Dios habla de este principio de siembra escasamente, cosechará escasamente. Y si siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Ahora, cuando estaba hablando de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque los corintios, algunos daban generosamente y eran bendecidos, pero otros llevaban migajas a la ofrenda. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el pueblo. A veces no damos porque no conocemos realmente el fruto, el resultado de la palabra de Dios. La Biblia nos habla en el libro del profeta Isaías. Profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en el capítulo 5. ¿Sí? Dice Isaías, no, 55, perdón. Dice Isaías 55. Me gusta esta parte porque es maravillosa. Mire, dice el 55, 11. 55, 11. Dice el versículo, voy a leer el 10, para que usted me pueda entender el 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. O sea, si yo recibo la palabra de Dios con fe, con amor, y creo que si siembro en el reino, Dios va a mandar la lluvia para que la lluvia germine la semilla. La palabra que salió de la boca del Señor no va a resultar vacía, sino que yo voy a ser prosperado como la palabra de Dios lo ha dicho. Aleluya. Bendito sea Dios de los cielos. Entonces decíamos aquí, si tú siembras dinero, ¿qué vas a recibir? Dinero. Pero no solo dinero, salud y muchas cosas. Una economía estable, una permanencia laboral estable, las cosas estables. Yo le voy a decir algo, y de pronto algunos me están viendo, no voy a mencionar sus nombres. Hay personas que en esta pandemia han sido más bendecidos, son personas que siembran al ministerio, a este ministerio en Contact with God. Y en esta pandemia han sido más prosperados que aún antes de la pandemia. En esta pandemia Dios ha derramado ese maná, esa lluvia de bendición sobre sus vidas, y cada día los veo abriendo nuevos negocios, nuevas perspectivas de negocio, porque ellos le han creído a Dios que su palabra no regresa vacía. Aleluya. Los que me están mirando ya saben quiénes son. Gloria a Jesús. Y decíamos, el Señor te proveerá de semilla, de más dinero. Dios sí, puede decir, Dios no tiene problema con darte mucho dinero. El que tiene problema es su pueblo, que no sabe cómo administrarlo. Dios quiere darle dinero a todo el mundo, sino que somos malos administradores. Cuando Dios nos bendice, dejamos de diezmar y nos convertimos en ladrones. Ay, 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 ay. Hacemos como Ananías y Zafira. A su nombre. A su nombre. Sí. Debe aprender a sembrarlo en buena tierra, para que el Señor le dé más y podamos ser más generosos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Pablo habla aquí a los filipenses que ellos le apoyaron su ministerio,
Sí, inclusive cuando estaba en Tesalónica, allá a Tesalónica le enviaban, le proveían, bendito sea el nuevo Señor, bendito sea el Señor, allá le proveían al Señor las necesidades. Y ellos, por eso es que Pablo en Tesalónica y a los filipenses le dice, mi Dios, pues, le suplirá todo lo que os haga falta conforme a su riqueza en gloria. Porque ellos eran, ¿qué? Generosos, apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Y ahí nos aplaude, ¿verdad? A su nombre. Decíamos, seamos generosos porque Dios ve, sí, o sea, Dios guarda un registro de nuestras ofrendas. Lo que tú das, lo registran en el cielo, en el cielo. Miren lo que dice el Salmo 20, verso del 1 al 6. Dice acá, el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja. 2. Que te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te dé su apoyo. 3. Que te acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tu holocausto. ¿Se da cuenta? Que Dios mira las ofrendas. Cuando usted puede dar más y no da lo que debe dar, Dios lo está viendo. Y luego, cuando tiene problemas, empieza a clamar, a buscar ayuda. ¿Por qué vas a buscar ayuda? Si tú no estás haciendo lo que Dios te ha puesto en el corazón a hacerlo. Decíamos aquí, el 4, que te conceda lo que tu corazón desea. Mira eso. Que haga y se cumplan todos tus planes. 5, nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla con todas tus peticiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, ¿qué? Mira el corazón ¿de quién? Del ofrendador y su ofrenda. ¿Sí? Nosotros miramos el caso de Cornelio, ese que Dios miró el corazón, la ofrenda de Cornelio, que llegó ante Dios. ¿Sí? Dios mira el corazón. Mira lo que dice Deuteronomio. Él mira nuestras ofrendas y el corazón. En Deuteronomio 16, versículo 17, dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere que dado. ¿Está claro eso? Amén. A su nombre. Otra cosa que Dios ve el corazón, se lo estoy diciendo, en Génesis capítulo 4, verso 2 en adelante. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién la trajo? Caín. Verso 4. Y dice, y Abel trajo también, ¿de qué? De los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mira lo que dice verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. O sea, primero mira al ofrendador, al corazón del ofrendador, y luego mira la calidad de la ofrenda que le trae. Alabe a Dios, que Él es bueno. Entonces Dios, en este caso, no puede ser ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? Trató de burlarse, pero Dios no se burla nadie. Entonces, dentro de la ley de la siembra y de la cosecha, hay algo que debemos saber, y es que, dice el verso de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que es importante que tú, que me estás mirando, hermano y amiga y amigo que me estás mirando, bendito sea el Señor, tú entiendas este principio,
que la congregación donde tú asistes, donde tú eres miembro, tú debes ser generoso con ella, ¿sí? Y tu vida va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Esto va a cambiar. El mundo ha cambiado, sí, y va a seguir cambiando después de esta pandemia. Pero si tú estás con Cristo, es Jesucristo quien va a abrir las lluvias de bendición sobre tu vida. Y la Biblia dice que cuando somos hijos de Dios, el maligno no nos podrá tocar. Bendito sea Dios para siempre. Cuando Dios no puede ser burlado, está hablando de las leyes espirituales del reino. Y es obvio que también de la ley de la siembra y cosecha. Podríamos decir, no te puedes burlar de Dios ni engañarte a ti mismo pretendiendo cosechar lo que no has sembrado. ¿Sí? Eso está claro. Si yo no siembro, ¿qué voy a cosechar? Eso está claro. A su nombre. Lo que hayas sembrado en tu matrimonio, desconfianza, eso estás cosechando. Si tu esposo o esposa ha maltratado a tu esposo o esposo, eso está cosechando. No puedes quejarte de estar cosechando, ¿sí? El que no se te respete en la casa, cuando tú sembraste eso. Si tú siembras eso, eso vas a cegar. A su nombre. A su nombre. Lo que hemos sembrado en nuestros hijos, la familia, es lo que estás recibiendo de ellos. Ahora, ¿está claro eso? Por ejemplo, si no le enseñaste a honrar a padre y a su madre, porque tú no honraste a los tuyos, cosecharás de ellos. ¿Sí? ¿Qué vas a cosechar de ellos? Que no te honren a ti. O sea, que te desconozcan a ti como padre, porque tú no honraste a padre, tampoco a ti te van a honrar tus hijos. Bendito sea Dios para los siempre. A su nombre, gloria. Si tú no has sembrado tiempo de calidad en ellos, no podrás recibir cosecha en tiempo de calidad para ellos. ¿Sí? Y así, cada una de las acciones que nosotros hayamos cosechado, siempre las vamos a recibir lo que hemos sembrado. Tú que me estás mirando hoy, allí en el lugar donde tú te congregas, siembra, prepara el terreno. Tú prepara el terreno. Ahora, desde hoy hasta el 31 de diciembre, tienes tiempo. Allí, en tu país, en tu nación, donde estés, y los que están acá, la urna abierta para que lleves una buena ofrenda a Dios para preparar la tierra. El campesino, antes de sembrar la tierra, la prepara, espera que llueve, la prepara, la limpia, la abona y luego siembra la semilla. Entonces, si tú estás sembrando y siembras una semilla para Dios abundante, para que el año 2021 que viene con grandes amenazas, tú tengas una tierra abonada delante de Dios, para que tengas un año de bendición para tu vida. Eso tienes que hacerlo. ¿Quieres cosechar cosas mejores este año 2021? Deberás sembrar de la mejor manera para preparar el terreno para este año 2021 que vendrá. Así que fue un placer haber estado contigo. Quiero saludar a una nueva amiga o hermana en Cristo, se llama Noemí Verón. Se llama Noemí Verón desde Tuyán, Argentina. Nos estás mirando. Seas bienvenido a la línea, a la red. Te bendecimos en el nombre del Señor a ti y a todos los tuyos. Y profetizo que en el nombre de Cristo tu vida a partir de hoy hacia adelante con relación a la ofrenda va a ser diferente. Pónganse todos de pie. Aleluya. A todos los amigos y hermanos que nos están mirando, fue un placer haber estado con ustedes en esta preciosa mañana. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde.